¿vale? Después, bueno, Mira, vosotros mira, mismos mira. también, bueno, perdón, que están aquí. Vosotros mismos podréis disponerla. ¿Vale? En todo caso, ¿a alguien le suena algo de Sahelanthropus? ¿Habíais visto Bueno, algo? Dime, el día dime, de ayer perdón. el día de ayer en biología humana lo tratamos un poco. Vale, ¿y qué? ¿Qué te suena? A ver, bueno, empezamos sobre todo que hay mucho conflicto el tema de los restos Vale. Eh, y tal, y sobre, bueno, también cronológicamente dónde estaba, que si es la primera evidencia de bipedismo. sí. Esos son los grandes problemas. Primero de todo, hay dos problemas. Los fósiles, el fósil en sí, es decir, el fósil en sí, la interpretación del fósil es uno, no problemas, ¿no? Es un, como un challenge en inglés, ¿no? Que es una cosa, pero, pero después hay la disposición de los fósiles, esa es otra, ¿vale? Hay dos controversias. La disposición de los fósiles, ¿a alguien le suena algo buscando por Twitter, si habéis buscado algo, no sé, me invento en Wikipedia así, o en algún otro sitio, ¿sabéis algo de...? ¿No? Vamos a No, ver. Ah, dime, Anabel. Di. no, lo que hicimos en el caso de movido de Eso. sitio Mm. y, Sí, y que estaban como todo muy colocado en línea recta los otros restos o alguna cosa así. sí, tienes razón. Mirad, primero de todo vamos a empezar y ahora vamos a los restos cómo están situados. ¿Qué hace? ¿No? ¿Qué hace un hominini, aunque no sea un hominini, ¿vale? Sea un gorilini, es igual, o una línea de los gorilines, o una línea lateral, ¿vale? De una radiación adaptativa a 7 millones de años que hay mucha variabilidad y es muy difícil saber la probabilidad de los caracteres, es decir, si un carácter ancestral o derivado en ese momento, o saber realmente si cuál es antecesor de cuál, ¿no? Es decir, porque si hay una radiación o hay varias formas y alguna se parecerán bastantes o todavía hay flujo génico, pero bueno, es igual. ¿Vale? ¿Pero qué hace un fósil o qué hacía una especie en ese momento? O un individuo, hay más en individuo. ¿Qué hacía en el chat? ¿Vale? ¿Qué hacía en el chat? O por qué ya es la simple presencia en el chat ya es un factor sorprendente. ¿Sabéis entendéis lo que quiero preguntar? Creo que sí, bueno, uno porque está al otro lado del Rift, no me imagino, Mm. y está en conflicto con el tema de la cuna del mundo, de bipedismo y tal, y porque era una zona más de sabana, la policía, no sé si por ahí. Vale, sí. Esto lo veremos en un vídeo, pero para situar a Sahelanthropus, para no ir así a saco con los huesos, pero sí, tenéis razón. Es decir, siempre se había dicho y se había propuesto ya en los años 90, 80, 90, ¿vale? Yves Pans, tened en cuenta que obviamente, y no es menos que eso, la paleoantropología tiene una influencia de país rico, es decir, quien investiga son países ricos, y había el grupo francés, Yves Pans, que excavaba en el norte de Kenia, ¿vale? En la región del Omo, del río Omo, entre Etiopía y Kenia, en el norte. Y Yves Coppens y su grupo, del cual son descendientes los investigadores franceses que encontraron a Sahelanthropus, son descendientes en el sentido científico. Propuso la teoría del East Side Story, ¿no? Emulando la película del West Side Story. Obviamente que eso que comentabas tú, a ver, que obviamente, y eso lo veremos con más detalle en un vídeo, la formación del Rift provoca esa sombra pluviométrica, ¿no? Ese cambio, ¿no? El efecto Fon, de manera que toda la humedad se queda en la cubeta del Congo y no pasa porque se forman montañas altas, ¿no? Que son las montañas al lado del rift, dijéramos. Y entonces se produce una sabanización, una reedificación local del este, ¿no? Y en ese ambiente de bosques, bueno, de sabana abierta se produce la adquisición inicial del bipedismo. Veremos que esto no es así, ¿eh? Hoy en día ya no sé, este marco no quiere decir que del origen, no quiere decir que su perfeccionamiento o su mejora posterior pueda darse así, pero el origen del bipedismo veremos que no es en sabana abierta. Pero este era el concepto y era el East Side Story, ¿no? Que todo el origen de la humanidad, del linaje hominini, se había dado exclusivamente en el este, ¿no? En esta zona de sabana, perdón, al lado a la derecha, ¿no?
al este, dijéramos, a la zona oriental del Rift. Con lo cual, esto se encontró en los años 95, creo que publicaron y encontraron, lo veremos, un Australopithecus bagelgazari, de Bagelgazar, en la zona del Chad, y ya fue una controversia importante, ¿vale? Y ya veremos que, bueno, tiene una datación de 3,5, con lo cual hay un óptimo climático y se podían haber formado algún corredor vegetal, de vegetación desde el este hacia el Chad, ¿no? Porque es muy similar a una farensis, es una farensis, ¿vale? En el fondo. Pero después encontraron en el 2001, creo que publicaron, en 2002, no me acuerdo, Sahelanthropus, ¿no? Sahel, ¿no? De la zona del Sahel, y Anthropus hominini, ya están diciendo que es un hominini con el nombre. Y esto es la segunda controversia, ¿no? A 7 millones de años, un esqueleto, unos restos fósiles putativamente bípedos, con un cráneo, ya veremos, muy deformado, pero con cierto avanzamiento quizás del foramen humano y todo. Interpretar un bípedo fue una sorpresa. De hecho, le llamaron Tomai, ¿no? Tienen un nombre así como vulgar, con lo cual, ¿qué quiere decir? También sorpresa, etcétera, ¿no? Con lo cual son unos restos controvertidos, pero por su posición geográfica y por su posición en el filogenética, ¿no? O a nivel temporal, en este sentido, ¿vale? Y en el chat, ¿qué había en el chat? ¿O qué hay en el chat? Bueno, ahora ya casi nada por sobreexplotación, pero ¿qué hay en el chat que pudiera permitir el establecimiento de estas poblaciones y la supervivencia? Nadie dice que de 7 millones a 3,5 vivieran ininterrumpidamente los hominini allí. Como mínimo hay una ocupación a 7 millones de años y otra 3,5. Pero ¿qué tipo de ambiente hay allí? ¿Qué es lo que hay? ¿Hay una selva ahí en medio? ¿Qué hay en el chat? En cualquier mapa lo veréis, ¿eh? No sé si hay alguien. Es que si pregunto nombres. Vale, ¿qué hay en el chat? ¿Lo habréis visto? O en un mapa lo podéis ver. ¿Qué hay en medio del chat? Que lo he hecho lo comparte con otros países, ¿eh? Lo comparten, no sé si llega a Camerún, Níger, alguno más. Allí fronterizo, ¿qué hay? No sé, ¿alguien que decir? Nuria, Silvia, Inma, ¿alguien que decir algo? Lo tenéis dibujado aquí detrás, ¿eh? El dibujo de la derecha. Hay un Un lago. lago. Un Ah, vale. lago. Sí, perdón. Un lago. Un lago. Y este lago, que es muy pequeño y últimamente está mucho más pequeño por sobreexplotación, con los problemas de tipos ambientales y de hambre que eso provoca en la región del Sahel. Pero era el paleolago Chad, si lo podéis llegar a ver en alguna imagen, si no os la pondré, era no sé cuánto, pero como 10 veces la extensión del lago actual. Es una cubeta endorreica, como podía ser la cubeta, es decir, que las aportaciones de los ríos o la riera no desembocan a mar, sino que desembocan en una zona más profunda interior, como podía ser la zona de Botsuana, que tenemos el Okavango, ¿vale? Es una zona endorreica y con una formación estacional de lagos, pues una zona endorreica también, con lo cual se formaban toda la lluvia que caía, va a este lago y se va rellenando, y ya va a ser 10 veces más grande, con lo cual tenemos un ambiente propicio, y os lo pone, hay un lago, hay bosques de ribera, hay bosques cerrados y grasslands, ¿vale? Con lo cual podrían haber habitado, ¿no? los hominini. La gracia es de dónde habían llegado estos hominini, ¿no? Y esto ya veremos, si desde el este, porque a 7 millones de años esa separación con el linaje de gorila, etcétera, ¿vale? Con lo cual es complicado. Pero entonces, Anabel, tú que lo sabes, bueno, sabes, o has insinuado, este es el primer problema que tenemos a nivel, si era bípedo, no era bípedo, si era hominini. El segundo es la disposición, por eso he puesto esta foto, la disposición de los restos. ¿Cómo están depositados estos restos? Así es como la foto, como los investigadores arguyeron que encontraron los restos, ¿eh? ¿Cómo está situado? Como por columnas, ¿no? En plan, como si hicieran Sí, está, líneas. sí, está situado en línea recta, ¿no? Como veis. Esperaríais encontrar, esto tiene 7 millones de años, ¿vale? Está en el Sahel, Sáhara,
es decir, que no hay cobertura, con los vientos y todo, y no tengo ninguna foto aquí, pero hay algunas. El grupo francés de Michel Brunet, cuando iba por allí, ellos van andando, buscando fósiles. Aquí en el Sáhara no se buscan fósiles excavando, se buscan andando y que queden en superficie. Por ejemplo, como en Egipto, cuando buscan los famosos esqueletos de ballena, ¿no?, del antiguo mar. Pues aquí lo mismo, van y esperaríais encontrar en un ambiente altamente erosionado, con viento, no sé qué, depositados así estos restos. A ver, yo desde que, bueno, vengo de arqueología, que estoy haciendo el minor, tampoco la disposición desde que, bueno, desde arqueología lo que nos han dicho siempre es que en el tema del Sahelanthropus la disposición tampoco corresponde a movimientos de agua ni tampoco No. de viento porque no están nunca alineados de esta manera. Y hay mucha controversia también con las investigaciones y los métodos que se usaron para Sí. determinar este nuevo hominino. Sí. Entonces, todavía está allí. De hecho, nosotros cuando nos lo explican es el hecho de que el Sahelanthropus aún está por determinar si esto es real o no, porque no sería la primera vez que un equipo de investigación se inventa un hominino nuevo para ponerlo dentro de la línea evolutiva, básicamente. Sí, los restos son controvertidos en este sentido. Lo que pasa es que ya se han hecho bastante estudio. Los restos sí que serían reales en ese sentido. El problema es que, como comentas, de esa disposición. Se publicó hace poco, recientemente, hace unos años, un artículo en el South African Journal of Science, ¿vale? Que están abiertos, alguien no quiere ver, porque es más de cotilleo que casi que nada. De otro investigador francés, Bobillot, algo así, no sé cómo, no me acuerdo, que comentaba esto, criticaba la disposición y que realmente el cráneo fue movido para hacer la foto, no estaba situado allí. Él no era el objetivo de la charla de hoy, pero él pone todas las imágenes y lo pone con líneas donde estaban los huesos y cómo lo han movido, y que incluso él apunta, que no quiere decir que sea cierto, que podría ser una disposición secundaria, ¿vale? Que alguien no se hubiese puesto allí, que hubiese encontrado por la zona. Él apunta a tribus nómadas del Sahel, ¿vale? Del desierto, que encontraron y lo colocaron todo junto. Sea como sea, obviamente que la disposición no es primaria, obviamente, esto ha sido alterado, cualquier cosa, ya digo que los fósiles se encuentran en superficie allí. Y bueno, aparte de eso, tenemos un fémur. ¿Qué ha pasado con el fémur? Que es el que vamos a analizar hoy, que es el que se ha publicado. ¿Qué pasó con ese fémur? Porque esto se encontró hace 20 años, ¿eh? Y mira, imagina lo que ha pasado. ¿Qué controversia había con el fémur? ¿Se había publicado o no se había publicado? No sé si Nuria... Era Nuria quien comentaba. Sí, que no se había publicado y que había como mucho secretismo, ¿no?, hacia ese tipo de fémur y que ha salido pues ahora, básicamente. Sí, había acusaciones fuertes aparte de que habían manipulado la escena, pero bueno, el fósil en sí sería real, pero habían manipulado la escena, el fémur, que nos indicaría, que nos podría indicar bipedismo, es decir, no había sido publicado, se mantenía y lo ponían así, bajo llave en una caja fuerte en París. De hecho, este fémur se ha pasado, está fotografiado porque está aquí, pero se ha pasado muchos años sin estudiarlo, sin que nadie lo estudiara. Y ahora lo publican por primera vez, ¿vale? Pues vamos a intentar analizar. Ya veis que la controversia de Sahelanthropus es toda, la posición filogenética, los investigadores, bueno, la posición, el enterramiento, no es un enterramiento, pero la disposición, sea primaria, secundaria, si ya hubo alteración o no hubo alteración del fósil, pero bueno, en todo caso, aparte que está deformado, y ese es otro problema a la hora de reinterpretar o interpretar el fósil en sí. Pero bueno, veis que todo es un poco complicado, pero vamos a ver, ¿vale? Perdón. Lo comentaba, esto lo veremos con más detalle, ¿vale? Pero 6-7 millones de años, ¿vale? En la región del Chad, este es el hominini con el que estaríamos trabajando, ¿vale? Ya lo veremos en clase de teoría, sus características, pero vamos a ver si era bípedo o no bípedo. ¿Qué esperarías o qué estructuras podemos observar o podemos ver o podemos analizar para intentar hipotizar si un fósil, no este en general, sería bípedo o no bípedo, o presentaría bipedismo? ¿Qué estructuras os suena de biología humana o de otras asignaturas que habéis hecho?
por la posición del foramen magnum por el tema de la columna. Vale. Este es el primero, la posición del foramen magnum, ¿vale? Si está más adelantado o más atrasado. Ahora veremos tenemos un cráneo aquí para poder analizar esto. El cráneo Tenemos un deformado. cráneo. Sí, deformado. Estos son los problemas graves. ¿Vale? El foramen magnum, no sé si veis mi de esto puntero, ¿lo veis? Del mouse o no. No. Ah, vale. Bueno, aquí en el foramen magnum, ¿no? Es el agujero que queda en la base del occipital y que articula, ¿vale? Con los cóndilos occipitales, articula con la columna vertebral, ¿vale? Justo debajo del cráneo, en el occipital. Muy bien. Después, bueno, la forma de la columna, ¿vale? Como los brazos, ¿vale? Podríamos ver si son más largos o más cortos. Esto lo veremos sobre todo en el Ardipithecus, por ejemplo. La pelvis, qué forma tiene la pelvis. En este caso, aquí no analizaremos pelvis. Y sobre todo el fémur, ¿vale? El ángulo del fémur, y aquí he analizado qué músculos estarían implicados, ¿vale? Pues vamos a ver, este es el cráneo, ¿no? De Sahelanthropus, no sale en el artículo yo lo he buscado, pero esta es la publicación original, ¿qué os dice ya? Dice, varios aspectos del basiocráneo, es decir, de la zona de la base del cráneo, ¿vale? Del neurocráneo, como la longitud, la orientación horizontal, ahora veremos, la posición anterior del foramen magnum y la cara, que ya dijimos el primer día en prácticas que era muy plana, recordad, no tiene un prognatismo subnasal muy importante, hacen pensar que se trata de un hominini, ¿vale? Según los investigadores, perdón. ¿Vale? Con lo cual, aquí tenemos el fósil en sí. Vamos a ver, ¿creéis? Para empezar, vosotros, aquí tenéis a Sahelanthropus. Este es un artículo que le criticaban, pero bueno. Sahelanthropus tenemos el problema que es un fósil que está deformado, con lo cual con el cráneo deformado no se puede analizar. De hecho, si lo veis aquí, esta es en posición basal, está como chafado lateralmente. ¿Se ve? ¿Vale? Que está chafado lateralmente, con lo cual aquí tenemos la posición del foramen magnum y es complicado a la hora de analizar. Pero bueno, han hecho reconstrucciones 3D y lo han reformado, dijéramos, si se ha deformado, lo han vuelto a situar como han considerado que sería, ¿vale? Este sería Sahelanthropus, ¿vale? Con el foramen magnum. Esto es STS5, Misisplers, ¿vale? Un Australopithecus africanus, ¿vale? Que es uno de los Australopithecus que tiene el de la izquierda, tiene el foramen magnum más desplazado hacia detrás, dijéramos, y esto es una hembra de gorila. Viendo esto, ¿qué pensáis? ¿Está un poco desplazado? ¿No está desplazado hacia adelante? ¿Podría inducir a pensar que podría tener bipedismo o cierta bipedastación? ¿Cómo lo veis? No, os he puesto un Homo sapiens porque está obviamente está muy adelantado, con lo cual... Pero bueno, comparándolo con un gorila o con un Australopithecus... Este es un artículo que criticaban, la descripción de hominini de Sahelanthropus, decían que es como un gorila. Pero bueno, sí que es cierto que si pusiéramos un chimpancé en vez de un gorila aquí, el chimpancé lo tiene más atrasado, con lo cual sí que hay un poco de adelantamiento. Pero se ve que está un poco, bueno, quisierais, pero muy poco adelantado el foramen magnum. Bueno, supongo que sí, nadie dice nada. Y después el segundo tema que tenemos es esta cara tan plana, ¿vale? ¿Veis a Sahelanthropus aquí? Ahora veremos qué implica una cara plana respecto al bipedismo. ¿Vale? Esta cara tan plana en comparación, por ejemplo, con Africanus, veis el prognatismo, ¿no? Que tiene Africanus, ¿vale? O obviamente chimpancés, veis aquí los chimpancés con este prognatismo tan elevado. Tenemos una cara bastante plana con este ángulo que se forma como si fuera casi, es más grande en Homo sapiens, pero un ángulo casi recto, ¿vale? Con lo cual tenemos una morfología complicada, 7 millones de años, una morfología bastante moderna en este sentido. De hecho, si vemos,
el adelantamiento del foramen magnum es obvio. Tenemos a la derecha, aquí arriba a la derecha, en Homo sapiens y a la izquierda en chimpancés. ¿Cuál de los dos lo tiene más adelantado? Va, alguien... Es que si no hablaré yo solo. Eva, va. ¿Cuál de los dos lo tiene más adelantado? Nadie. Bueno, obviamente Sapiens, ¿vale? Homo sapiens, que tenemos muy adelantado asociado al bipedismo. Si nosotros miramos los grandes simios y algunos de los hominini, ¿vale? Vemos como obviamente los hominini, todos como linaje hominini, tenemos un índice de foramen magnum que estima este adelantamiento, ¿vale? Este avanzamiento mucho más elevado. De hecho, en humanos es más del 30%, en Erectus Homo, ya nuestro género. Obviamente se sitúan sobre el 26, 27%, y en Afarensis, ¿vale? Un Australopithecus ya no llega, pero bueno, se queda un poco por debajo del 25%. Esto contrasta, ¿vale? Con estos valores tan bajos, o comparativamente mucho más bajos, ¿vale? De adelantamiento de gorila o chimpancé, ¿vale? ¿Veis? Aquí como el chimpancé lo tiene mucho más atrasado. Esto que nosotros vemos, ¿vale? Es porque, claro, obviamente en humanos, o a medida que está es más bípeda la especie, el cráneo cae, se adelanta el foramen magnum porque el cráneo cae sobre el eje de la columna vertebral, de manera que es mucho más simple, mucho más sencillo, mucho menos costoso energéticamente mantener la cabeza erguida, ¿no? Recta. Si nos fijáramos en otras especies, ¿vale? Esto es un Australopithecus, ¿vale? Y esto sería un pan, un gorila, ¿vale? Un gorila. De hecho, veis obviamente cómo la columna se inserta verticalmente. En Australopithecus se inserta ligeramente inclinada, pero obviamente se inserta muy inclinada en un gorila, ¿vale? Con lo cual el eje del cuerpo cae en imagen de abajo, se definiendo. En Homo cae recto, en pan cae en Australopithecus un poquito inclinada y en gorila muy inclinada. Esto tiene dos connotaciones importantes. La primera, ¿qué especie de las tres, gorila, Australopithecus o nosotros en comparación con gorila, tendrá desarrollada más la musculatura nucal? ¿Y por qué? Lo tenéis aquí en la imagen del medio, de hecho. ¿Por qué? ¿Y qué especie? Supongo que Sapiens, ¿no? Porque tiene que mantener la cabeza erguida. Vale, podría ser una respuesta, pero fíjate que nosotros, como cae la cabeza en el eje del cuerpo, no tenemos que tener, si se nos va la cabeza, pero no tenemos que hacer una fuerza específica, porque es como si pongo yo una bola de mármol encima de una columna, ¿vale? Si la sé poner bien, no se me cae. En cambio, vale. ¿vale? Si Está veis la como en imagen, equilibrio, ¿no? está en equilibrio, más o menos. Obviamente tenemos musculatura, no solo hace falta tocarla por detrás, ¿vale? Pero que si vemos, de hecho, si veis la imagen del medio gorila, tiene mucha más musculatura, ¿vale? Y esto se traduce obviamente en unas inserciones nucales mucho más poderosas, ¿no? Tiene mucho más musculatura para mantener la cabeza erguida, ¿vale? ¿Lo veis en el medio? La imagen del medio, que hay un cráneo de gorila arriba y uno de Homo sapiens con la musculatura, pues vemos que la gorila tiene más musculatura. De hecho, en la imagen de abajo a la izquierda, ¿vale? Que veis los cráneos con un poco de columna, los procesos espinosos de las vértebras en gorila son muy largos, ¿vale? ¿Por qué? Para soportar para la musculatura nucal, ¿vale? Porque es mucho más poderosa, ¿vale? ¿Sí? De hecho, bueno, esto ya comentaremos, el ángulo también es importante. La imagen de la derecha no solo es el adelantamiento del foramen magnum, sino también el ángulo que forma este foramen magnum, ¿vale? Si lo veis entre el opistocráneo, ¿veis a la derecha, la imagen de la derecha, que arriba hay un gorila, hay un Australopithecus en medio, que son perfiles, y hay un Homo sapiens abajo? La imagen de la derecha, que son tres cráneos, unos situados perfiles arriba, uno arriba, al medio y abajo. ¿Lo veis? Sí.
Sí, vale, perdón. Que no, ¿vale? Pues obviamente veis que la inclinación del foramen magnum también es distinta, obviamente porque cómo se inserta esta columna vertebral, ¿vale? En humanos, ¿vale? Nosotros, abajo de todo, la tenemos inclinada incluso recta o inclinada para adelante, ¿vale? En Australopithecus está bastante plana y en gorila obviamente está muy inclinada. Tenemos un ángulo muy inclinado y es como se inserta esta columna vertebral. ¿Vale? Todo esto es asociado a bipedismo y todo esto es asociado al cráneo de Toros Mela, ¿vale? Al cráneo de Sahelanthropus. Lo que pasa es que en el caso este solo se ha observado un ligero adelantamiento que los investigadores dijeron que era asociado al bipedismo, pero bueno, otros dicen que no, que se parecería más a un gorila, ¿vale? Al cráneo, y no va a ser el cráneo, con lo cual tampoco está muy claro. Independientemente de esto, recordad que es un cráneo reconstruido, con lo cual, ¿qué parámetros introduces tú en la reconstrucción? Pues también tiene sus implicaciones, ¿no? Porque lo hemos reconstruido como los investigadores creían que tenía que ser. No quiere decir que realmente fuera así. A lo mejor han introducido algún parámetro incorrecto y quedado más o menos adelantado el foramen magnum. Pero bueno, esto es bibliografía publicada, que os puse el artículo, no sé qué, y ahora vamos a ver lo que acaban de publicar ahora, postcraneal, ¿vale? ¿Qué vamos a observar? ¿Qué estructuras podemos ver? Podemos ver pelvis, obviamente, para bipedismo, podemos ver fémur, muchas más cosas, falanges, etcétera. Pero nosotros disponemos de pocos, pero una evidencia cada vez más mayor de esqueletos postcraneales de hominini, desde Homo erectus a la izquierda, que es el Turcanaboy, con el cual podemos comparar con otros hominini, ¿vale? Bueno, un Afarensis, ¿vale? En el medio, dijéramos, Lucy, por ejemplo, o el KSD, en el fondo. Africanus, lo que pasa es que no tenemos fémur en este Africanus. Sí que se acaba de publicar uno, el STW573, que se ha publicado todo un postcraneal de Africanus, que aquí no está. Y después Australopithecus sediva, ¿vale? Que tenemos partes de fémur que podemos nosotros observar. Con lo cual, podemos contextualizar el fémur de Chad, de Sahelanthropus, en relación a otros fémures homininis. ¿Cómo es el fémur? No el estudio, por ejemplo, de cortical y que han hecho todo el rollo de los microCTs. ¿Pero qué dice del fémur? ¿Qué características dice que, según los autores, podría inducir a pensar que sería bípedo? Hay 3 o 4 que ponen inicio en la descripción, antes de hacer mediciones ni nada, ¿qué dicen? ¿Alguien lo tiene? ¿Vosotros creéis que podría ser bípedo o no bípedo? A la izquierda tenéis la imagen de Sahelanthropus, del artículo. Yo os digo, este de aquí, el justo que tiene a la derecha, ¿veis que hay una imagen? ¿Sí? Ese de aquí es uno de Horrorín, ¿vale? ¿Sí? Uno que está más oscuro en medio es Lucy, que lo estamos viendo en norma, dijéramos, lateral. Y después tenemos dos mismos, Horrorín y Lucy otra vez, vistos desde el otro lado, ¿vale? Para que veáis esta curvatura, este arqueamiento del fémur. Después, así, digitalizados, una reconstrucción de todo el fémur de Lucy otra vez, y al final tenemos lo que os comentaba, STW573, que es Littlefoot, un Australopithecus africanos, del cual tenemos casi todo el postcraneal. Presenta, según los autores, presenta el esqueleto de Sahelanthropus, el fémur, está curvado antero-posteriormente, por eso os he puesto una norma lateral, no he puesto norma ni posterior ni anterior, una norma lateral, ¿vale? Para ver esta curvatura antero-posterior, ¿vale? Como los hominini. ¿Se parece esta curvatura a la que observamos en otros hominini del registro fósil? ¿Se parece a Horrorín, por ejemplo? Horrorín es justo la imagen, el fémur que tenéis al lado de Sahelanthropus. ¿Se parece o no? ¿Están curvados o no están curvados? No, no están curvados los del Horrorín y esto. Horrorín. Bueno, Horrorín... Los otros, bueno, el del que estamos hablando, están curvados hacia adentro y los otros están como para afuera, ¿no? Bueno, depende de la norma que tengamos, pero el de Horrorín es que... A ver si puedo yo... ¿Puedo puntear algún momento? Voy a ver si puedo...
No puedo aquí apuntar nada. Si tenía un boli o algo así como para apuntar. Pero para cerrar, el de Sí, Sahelanthropus, que es el que está al a la extremo izquierda. más izquierdo. Sí, es el del artículo, a la izquierda de todo. Eso no tiene las epífisis, ni distales ni proximales, obviamente lo veis, es la diáfisis. Justo el de al lado en gris es el de Rorin, que si vemos el de Sahelanthropus, el C, ¿vale? Que de arriba tenéis marcado en C, y Horrorin, ¿vale? A ver, un momento, teclado de marca, ¿se puede hacer? No, no puedo hacerlo. No, estaba mirando si podía marcaros algo con alguna... Bueno, no puedo marcaros nada. Uy, perdón. Sí que vemos que en Lucy no tanto, pero en Horrorin sí que lo vemos, curvado. Es el justo que tenemos al lado de Sahelanthropus. Tiene esta curvatura, ¿vale? Que marca hacia la derecha, ¿vale? Y sí que presentaría cierta curvatura. De hecho, en Australopithecus africanus también lo vemos ligeramente curvado. Lo que pasa es que en el artículo no aportan datos, solo dan que está curvado y ya está, no hacen ninguna estimación ni nada, ¿vale? Las imágenes habíais visto, ¿no? Del artículo. Sí. Sí, vale. Esta es otra, ¿no? Además se dice que hay una anteversión, ¿no? Una anteversión quiere decir que desde la el problema aquí es que desde el ángulo que forma la epífisis superior, ¿vale? Proximal, y la epífisis distal, ¿vale? Este ángulo, lo veis aquí, este ángulo que forma va rotando a nivel de los hominini, no es plano como en un chimpancé. De hecho, la imagen de la derecha os he puesto, ¿vale? Una anteversión normal en humanos, y si realmente hay gente que tiene malformaciones y tiene anteversiones más exageradas y tiene el fémur todavía más girado, y hay gente que lo tiene retroversión, más como si fuera más plesiomórfico, lo tiene más retrotraído para detrás y está como plano, ¿no? El fémur es plano, no hace esta inclinación. Pero en todo caso, ellos dicen que hacen una estimación y hacen una reconstrucción con micro-CT, pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí para estudiar la anteversión en este fémur? ¿Tenemos epífisis? No. No. Con lo cual, bueno, queda un poco así. Tampoco dan datos de comparación, ¿vale? Con otros homininis. Con lo cual, bueno, sí, ellos estiman a través de la orientación de la diáfisis, como lo veis en C y D, cómo iría la epífisis, ¿vale? Y lo superponen y dicen que está antevertido, pero no hacen ni estimaciones ni nada, ni comparan con otros hominini, más allá de citar un par de artículos. Pero bueno, lo que veis es que es complicado. Yo creo que le harán trabajar bastante más el artículo, que lo acabarán publicando, pero se lo tendrá que sudar, ¿vale? Aquí vamos a lo que él dice, que los autores sí que dicen que el fémur es bípedo, ¿no? Y las razones. Y dice, tiene un groove, ¿vale? Tiene unas inserciones, tiene como unos valles excavados, ¿vale? Os he puesto ¿veis la flecha en B? En B, ¿veis esa flecha? Ese groove. Tiene un groove, ¿vale? En la superficie postero superior del cuello. Aquí iría el cuello, ¿vale? Giraría hacia la derecha, saldría el cuello con la cabeza del fémur. Para la inserción, pasan por allí dos músculos, ¿no? El músculo obturador interno y el músculo gemelli, ¿vale? ¿Veis? Se intuye la marca que forma la flecha, que os la marco. ¿Se intuye allí esa impresión? Bueno, sí. Estos dos músculos son músculos que forman parte del conjunto de músculos rotatorios del fémur, de la cabeza del fémur, ¿vale? Que son 6 músculos que os los he puesto aquí a la derecha, ¿vale? Y se insertan en la zona, ¿vale? En esta zona, que no está aquí, pues se insertarían en la zona que falta del trocánter mayor, que sería, ¿veis dónde está la letra B? Sería allí. Aquí faltaría el trocánter mayor, que está roto, ¿vale? Y se insertarían aquí. Y el trocánter menor también está ausente, que es el agujero que queda un poco más a la derecha, ¿eh? En la imagen B. ¿Veis que hay como un agujero en medio?
más rojo, eso sería el trocánter menor, y después teníamos el trocánter mayor que está totalmente ausente, que quedaría en la zona de B. Y ahí se insertarían estos músculos, según ellos, que existen y se insertarían en el trocánter mayor. Es obvio que estos músculos también existen en chimpancé. Lo que pasa es que en chimpancés no se insertan en el trocánter mayor, sino que se insertan bastante más abajo del trocánter, ¿vale? Con lo cual, si esto indicara realmente la presencia de estos dos músculos, indicaría más una disposición muscular asociada a cierto bipedismo que no la que encontraríamos en chimpancés, ¿vale? ¿Se entiende? Pero ya veis que estamos viendo aquí impresiones de músculos o intuyendo impresiones de músculos, con lo cual es bastante complicado, ¿eh? De hecho, no solo eso, sino que los investigadores también dicen que el fémur está achafado anterior-posteriormente. Por debajo del... ¿Veis la flecha que os he marcado? La flecha roja. Por debajo del trocánter, ¿vale? La zona subtrocantérica, que estaría aquí, este pequeño cuello, esta pequeña, está achafado, ¿no? Anterior-posteriormente. Y esto es un rasgo típico de un fémur bípedo de hominini. Con lo cual, bueno, van añadiendo características, según ellos, a este bipedismo de esta especie. De hecho, otra característica que nosotros podemos ver es la cabeza del fémur. ¿Tiene cabeza este fémur, sin embargo? No. O el cuello, mejor dicho. ¿Tiene cuello y cabeza? No lo tiene. No. ¿Qué dicen ellos en el artículo? Dicen, ¿veis? Dice, como es platimérico y los hominini, es decir, está chafado posteriormente, los fémures homininis lo son, esta característica se correlaciona con un cuello largo. Y ya está, se quedan así de anchos, ¿eh? Y dicen que esto reforzaría el tema de ser bípedo. Pero no tenemos cuello, como de hecho lo habéis visto en la imagen, no hay cuello aquí. ¿Vale? Veis que está roto el cuello. No tenemos ni trocánter mayor ni trocánter menor, que es donde realmente se inserta la musculatura de la cadera, ni tampoco tenemos cuello ni tenemos cabeza de fémur, ¿vale? De hecho, os pongo la primera otra vez la primera imagen. Ah, no, sí. Bueno, aquí lo veis a la izquierda, ¿eh? No hay nada, ¿vale? Con lo cual, bueno, no es nada más que una suposición decir que tendría un cuello largo porque es platimérico, ¿vale? Esto, bueno, es un poco, queda un poco al aire y si tú no lo puedes demostrar, pues podrías sugerirlo, pero no puedes decir que está correlacionado con un cuello largo, aunque en muchos homininis sí. De hecho, veis aquí, esto es horrorín o afarensis, os he puesto, Homo naledi, Australopithecus sediva. En naledi no se ve tan, en Homo se va reduciendo, pero veis que los Australopithecus, ¿vale? Y horrorín tiene un cuello del fémur relativamente largo, ¿vale? Se ven estos cuellos que podríamos pasar los dedos perfectamente por allí. De hecho, es cierto, los cuellos largos, ¿vale? Os los pongo aquí, los cuellos largos son típicos, son todo de homininis, todo esto son típicos, excepto H, que es un hominini, pues Homo sapiens, Los cuellos largos son típicos, ¿vale? De hominini. Y si hubiésemos encontrado un cuello largo, podríamos estar bastante seguros que sería un hominini. Lo que pasa es que solo decir que como es platimérico y normalmente esta característica está correlacionada con la presencia de un cuello largo, claro, pues si no tienes el cuello largo no lo puedes demostrar, ¿vale? Pero bueno, ya veis que todo muy circunstancial, que como no tenemos epífisis, no tenemos trocánteres, no tenemos nada, solo la diáfisis es complicado, más allá del arqueamiento que tenemos cierto arqueamiento. Pero se ven, ¿no? De hecho, veis arriba, la imagen de arriba, los primates miocénicos, ¿vale? Tenemos cuellos, ¿vale? Mirad en B o en A, ¿vale? Ahora no sé qué especie es cada una, sea Andreopithecus, cada uno, ¿vale? Es un cuello mucho más corto que, por ejemplo, el de Rorin. ¿Veis? N, Rorin, esto es del artículo Rorin, obviamente, pues esto está destacado, ¿vale? O los grandes simios actuales, ¿vale? Que son JKL, que serán chimpancé, gorila y orangután, tienen cuellos más pequeños, más cortos que E y F, por ejemplo, ¿no? O sea que realmente sí, la presencia de un cuello largo denotaría bipedismo. ¿Por qué pensáis que un cuello largo denotaría bipedismo? Aquí tenéis más, cuellos, mirad qué cuellos, El primero es Georgicus, ¿vale? El segundo es Homo erectus. Mirad qué cuello más largo tiene Homo erectus, que el segundo fémur es un cuello larguísimo, ¿vale? Con lo cual sí.
tenemos que el bipedismo está asociado a cuellos más largos que lo que encontraríamos en hominoideos, tanto del Mioceno como actuales. ¿Pero por qué? ¿Por qué pensáis que el cuello está relacionado con el bipedismo? A ver, no estoy muy segura, pero como ahora tenemos el fémur, tiene que tener una posición más, ¿cómo lo diría? No sale hacia afuera, sino que tiene que ir a estar como debajo de la cadera. Necesitaría como Sí. un ángulo más grande, ¿no? Sí, tienes razón. Si yo alargo el cuello, lo que estoy haciendo es permitiendo a nivel proximal extender lateralmente, ¿vale? Apartar, dijéramos, entre comillas, obviamente apartar, ¿vale? Situar más lateralmente, más externamente la cabeza del fémur, con lo cual fuerzo, entre comillas, obviamente, a ver si veo por aquí, tengo alguno que se podía haber puesto, no he puesto. A ver, a la primera. Fuerzo, perdón, está helado. Bueno, ahora buscaré una, si no os la pongo. Fuerzo, lo que dice Anabel, fuerzo este ángulo, que es el ángulo valgus, que es el ángulo que forma el fémur respecto a la vertical del... A ver si tengo un cráneo por aquí. Hay un esqueleto por aquí para enseñar. Ah, mira. Después vamos ahí. ¿Veis? Si yo alargo la cabeza, cuanto más alargue la cabeza del fémur, más sobresale el fémur, la cabeza, perdón, el cuello, más sobresale toda la parte proximal y más anguloso, ¿vale? Es la proyección que hace o la posición que tiene el fémur respecto a la vertical del cuerpo. Esto es lo que se conoce como ángulo valgus, ¿vale? El ángulo valgus. Este ángulo que forma el fémur con la vertical del cuerpo, con el eje del cuerpo, ¿vale? Con lo cual, esto es típico obviamente, de homininis y mejora la eficiencia del bipedismo. De hecho, si aquí sí que son datos, constata eso, que los investigadores no aportan datos. La mayoría de cosas son afirmaciones sin datos, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué les dicen no ha pasado los revisores todavía este artículo, los revisores, ¿no? Pues si vemos la longitud del cuello, ¿vale? Respecto a eso, a las dimensiones subtrocantéricas, la longitud son medidas de estimación de la longitud del cuello, veis, ¿no? Que gorila y pan, la imagen de abajo a la izquierda, quedan con valores bajos, ¿vale? Mientras que todos los hominini, sobre todo durante nuestros antepasados, más que Homo sapiens, tienen valores muy, muy elevados. O sea, tienen un cuello muy alargado, tienen un cuello muy sobresalido. La imagen de la derecha es 3/4 de lo mismo, ¿eh? Es otra medición de la longitud del cuello, un poco distinta, ¿vale? Desde la mitad de la cabeza hasta el trocánter mayor, hasta donde la parte más lateral del trocánter mayor, pero veis también que obviamente Homo sapiens tiene, que es el que está en azul más clarito, tiene un cuello mucho más largo, ¿vale? Que pan, gorila, que está en rojo y naranja, que tienen cuellos mucho más pequeños. O pongo que están verde, ilobates, papios, etc. O sea que vemos realmente que el cuello largo, este cuello largo que era más largo durante el Pleistoceno que ahora, que en Homo sapiens, pero este cuello tan largo está asociado con bipedismo, ¿vale? Pues ya veis que todo es muy, muy circunstancial, ¿vale? Y ya para mirar aquí, la última característica es que ellos dicen que tiene y se intuye en la imagen que tenéis a la izquierda del micro-CT, debajo de lo que sería el trocánter mayor, que es lo que falta, esa región que falta, ¿vale? Donde se insertaba la musculatura de la pelvis, debajo tendrían un tercer trocánter. Es lo que llaman la tuberosidad gluteal, ¿vale? De hecho, en la imagen en blanco y negro que está en medio, ¿lo veis que eso marca con una flecha en blanco? ¿Veis la imagen en blanco y negro del medio? Que hay una flecha blanca, eso indica la presencia de este tercer trocánter, ¿vale? Y estas dos especies son Afarensis y Ramidus, ¿vale? De manera que la presencia de este posible tercer trocánter, en humanos actuales no existe, aunque puede existir, hay gente que todavía lo presenta. Pero denotaría también cierto bipedismo. ¿Por qué? Porque es la zona donde se inserta, ¿vale? La parte tendinosa, ¿vale? del músculo glúteo. Que el músculo glúteo, ahora veremos, es el que estabiliza el fémur con la pelvis, ¿vale? Y esta disposición, que es muy distinta a la de chimpancé, tampoco entraremos en detalle, ¿vale? Que tiene la pilastra, que se llama ellos, cómo se inserta el músculo, ahí es muy distinto, pero denotaría si realmente es la misma carácter homólogo a Afarensis y Ramidus, cierta capacidad bípeda,
¿vale? De hecho, lo que os comentaba, aquí sería, estaría este tercer, dijéramos, trocánter por debajo del trocánter mayor, en la misma posición del trocánter menor, pero por debajo del trocánter mayor. Esto no tiene porque es un Homo sapiens actual, ¿vale? Esta reconstrucción. ¿Sí? De manera que, ¿qué tiene un fémur bípedo? Que podemos intuirlo, pero no está muy claro en Sahelanthropus, pero en Horrorin sí que lo tiene. Pues lo que hemos dicho, un cuello largo, ¿vale? Un cuello muy largo, lo tenéis en la imagen de la derecha, lo tenéis puesto, ¿vale? Está comprimido anteroposteriormente por la zona por debajo del trocánter menor, ¿vale? Y normalmente presentan un tercer trocánter. La presencia de estas tres características, aparte del arqueamiento y el ángulo valgus. Estas características nos permitirían diferenciar lo que sería un fémur bípedo, ¿vale? De hecho, aquí os he puesto, ¿vale? La veis, ¿no? El tercer... Ahí te gusta troclear aquí, ese trocantérico, perdón. El tercer trocánter, ¿vale? O tuberosidad gluteal, esto es un Homo sapiens, el de la izquierda, infantil. Pero su presencia, que es típico de homininis bípedos, si realmente está en Sahelanthropus, es difícil de ver, además con una imagen solo, denotaría bipedismo, porque es una zona en donde se inserta, hemos dicho, la musculatura gluteal, ¿vale? Del músculo glúteo. De hecho, ¿es importante o no este músculo? ¿Qué pensáis? ¿Qué permite hacer el gluteus medius? ¿Lo visteis en Biohumana? ¿Alguien ve? ¿Cómo camina un chimpancé? Cuando va bípedo, perdón. Cuando va bípedo, ¿cómo camina un chimpancé? Lo que hace es que permite que el humano camine de derecho, no balanceándose como el chimpancé, ¿no? Vale, fantástico. Sí, es esto. De hecho, para ir un poco, porque tampoco tenemos mucho tiempo allá para ir acabando, pero tienes toda razón. De hecho, la inserción, ¿vale? Del glúteo medio, esa inserción que estaríamos viendo en Sahelanthropus, debajo del trocánter, en este tercer trocánter, denotaría ya este giro que se ha producido en el ilion, ¿vale? En la pelvis, este giro, ¿vale? Porque en la zona de la pelvis se insertaría, de la cresta ilíaca de la pelvis, se insertaría el glúteo medio, tendría el origen y, ¿vale? Se acabaría, ¿de acuerdo? Su inserción sería después en el trocánter, este tercer trocánter. De manera que este músculo que permite la estabilización hace fuerza, ¿de acuerdo? Durante el bipedismo, siendo mucho más eficiente, facilitando que sea mucho más eficiente en homininis, ¿vale? Con lo cual, si es cierto que tenemos un tercer trocánter que se intuye que está en Ardipithecus, que está en Afarensis, ¿vale? Pues indicaría realmente bipedismo, ¿vale? Esto no lo explicaré solo para que veáis el cambio del ilion, Ya recordad que el ilion obviamente se gira, ¿vale? Rota hacia adelante de manera que el glúteo medio, ¿vale? El glúteo medio puede ejercer una fuerza mucho mayor y más eficiente sobre el fémur, ¿vale? Esto es parte de la explicación de esta rotación, Recordad que el ilion en los chimpancés es posterior, es dorsal, con lo cual incluso aunque quisieran no podría, ¿vale? Ejercer esta función de aducción y de estabilización del fémur, ¿vale? Con lo cual, ¿veis? Os lo he puesto aquí, Es para no repetirme. Pero tenéis aquí el glúteo en medio, lo veis cómo se está en la cresta ilíaca, ¿vale? Y se inserta en humanos actuales y en homininis fósiles pues sería un poco más abajo, incluso en este tercer trocánter, pues para estabilizar el fémur durante la marcha bípeda. De manera que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Vale? ¿Qué pensáis? ¿Podría ser bípedo o no bípedo? ¿O hace falta más pruebas o más restos? Es que según esto te faltan muchas de las características en el hueso porque no las tienes. Claro. No es que no las pueda tener, pero... Sí, le faltan muchas características. De hecho, sin los trocánteres, sin la cabeza del cuello, sin el cuello, perdón, sin la cabeza del fémur y todo es difícil. Puedes induir a pensar y hay indicios que indican que podría serlo, ¿no? Pero bueno, siempre quedarán un poco así como controvertidos. No está publicado todavía, ya lo sabéis, que tiene que pasar revisores a ver el artículo final cómo queda. Esto es la propuesta de los autores. Ahora tienen que revisarlo los revisores y a ver qué les critican o qué les hacen poner. De hecho, la última característica bípeda que realmente tiene
es la presencia. ¿Os acordáis lo que era la línea áspera del fémur? Cuando hicisteis osteología en biohumana. Os la presento, la línea áspera. Es esta, lo veis aquí es toda esta zona de inserciones que están azul y rojo, pues, en el lado posterior, ¿vale? En el lado dorsal del fémur, que es una línea muy, muy marcada de inserción muscular. Nosotros tenemos una línea, pues se llama línea áspera, que lo veis aquí en azul, en medio, ¿vale? Son inserciones de aductores y abductores, es igual de musculatura aquí detrás, y tenemos una línea muy marcada. Pero en Sahelanthropus no hay esta línea, sino que toda la musculatura que se intuye, que dice que hace una forma sigmoidea en B, en el fémur B se ve esta forma sigmoidea de inserción, no acaba uniéndose y no forman esta línea áspera, ¿vale? Esta característica, que no se da en Homo sapiens, ¿vale? Es típica, que ya no lo explicaré más, ¿vale? Pero de Ardipithecus, de manera que la no formación de la línea áspera y todavía están separados, dijéramos, las inserciones musculares de los abductores y aductores, sobre todo del cuádriceps y los isquiotibiales, se recordaría bastante a rámidos. De manera que sí, vale, hay muchos indicios que nos puede hacer pensar que podría ser bípedo, ¿vale? Ahora comentaremos los otros minutos, ya no explico nada más de las diapos, pero falta información. Falta información y solo tenemos la diáfisis, de manera que es muy circunstancial todo, ¿vale? Pero pongamos que aceptamos que es bípedo, ¿vale? ¿Qué estaría pasando entonces? ¿Qué pensáis que pasaría? Primero de todo, ¿cuándo se origina el bipedismo? Si alguien me puede responder lo que penséis vosotros, ¿eh? ¿Dónde se origina el bipedismo? ¿Vale? Y ¿en qué ambiente se ha originado el bipedismo? ¿Es necesariamente nuestro bipedismo este? Es decir, hay muchas preguntas. Lo que creo que veáis es que, vale, si aceptamos que Sahelanthropus podría tener cierto bipedismo, no sé si alguien se ha ido a las conclusiones, pero ¿qué dice de los brazos? ¿Qué dice de las ulnas? Que no hemos comentado nada del artículo. ¿Cómo serían esas ulnas? A nivel locomotor? ¿A qué estarían adaptadas? ¿A alguien le suena? Las ulnas os opone el artículo que son arborícolas, ¿vale? Es un tipo de adaptación para arboricolismo, o sea, vida arbórea, ¿vale? Con lo cual, ¿qué estaríamos viendo? Obviamente que el origen del bipedismo, si aceptamos que es bípedo, hay varios, Horrorin, ¿vale? Tendríamos Sahelanthropus, tendríamos Ardipithecus, pero, excepto Horrorin, que no tendríamos restos, pero sí del fémur, pero Ardipithecus y Sahelanthropus, como mínimo, tendríamos que a nivel de extremidad anterior son arborícolas y a nivel de extremidad inferior podrían tener cierta capacidad bípeda. De manera que el origen del bipedismo no es porque la especie haya bajado inicialmente a una sabana abierta y desarrolle un bipedismo, ¿vale? Obligado y para desplazarse en sabana abierta con pocos árboles, sino que la reestructuración de las piernas, ¿vale? Se da en bosques más o menos cerrados, manteniendo capacidades arbóreas, ¿vale? Y esto es un cambio de los últimos 10 años total respecto a la visión que se tenía del origen del bipedismo. Esta es la conclusión que quisiera, viendo un poco Sahelanthropus y lo que veremos de Ardipithecus, que tuvierais en mente. La reestructuración de las extremidades inferiores no se da en el suelo, se da en árbol, ¿vale? Y tenemos individuos, y lo veremos en Ardipithecus, que tienen falanges largas, falanges curvas, tienen extremidades pensadas para braquiación, ¿vale? Con lo cual estamos viendo individuos con una capacidad arbórea de trepar por árboles muy elevada, pero que sí que tendremos la extremidad inferior ya ha cambiado, se ha reorganizado para poder, como mínimo, andar bípedamente de manera un poco eficiente, ¿vale? Pero ¿veis el cambio que supone esto, el cambio de paradigma del origen del bipedismo? No sé si lo teníais presente, ya lo habíais visto, o todavía íbamos con el bipedismo en sabana. No sé cómo lo teníais presente vosotros.
Anabel, Nuria, eso es que más ha hablado. Sino, ¿cómo teníais presente el origen del bipedismo? Y con esto ya acabamos, ¿eh? Bueno, yo lo tenía más presente en sabana, ¿eh? Sí. Bueno, por Y lo que he estudiado hasta ahora, porque yo también vengo de un minor y voy un poco así perdido. Pero bueno, tenía entendido eso, que al estar en la sabana ya se empezaba a levantar para ir viendo cosas y eso. No Sí. había caído que podía ser que también fuera de árboles y Esto es una revolución que ha habido. Circunstancias. Es una revolución que ha habido los últimos 10 años, ¿eh? Desde que se publicó el postcraneal de Ardipithecus. Y bueno, Farensis ya se sabía que tenía capacidades arbóreas, incluso Homo, incluso, ¿vale? Sediva, pero es una revolución en marco conceptual de los últimos 10 años, ¿vale? El bipedismo ya no. Con los fósiles actuales se ve que se produjo en bosque cerrado, más o menos cerrado. Tampoco diría que fue una selva tropical, pero en bosques, en los deseres de los árboles. ¿Vale? En todo caso, si no, os puedo poner un vídeo 10 minutitos así, acabando de detallar esto, pero veis, extremidades anteriores arborícolas, piernas bípedas, entre comillas, estas bípedas. Tampoco quiero extenderme mucho, pero creo que tenéis clase ahora y me sale mal también. Dime, Anabel. Podríamos ir desconectándonos porque tenemos Sí, que hacer sí. a las 10. Perdón, sí, vale. Ya está, ¿vale? Yo os lo cuelgo todo y si hay alguna duda me escribís. De acuerdo, vale. Vale, pues quedamos así.